Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy eh, estamos en la semana número 5, la segunda clase. Vamos a continuar con las prácticas que estuvimos viendo sobre métodos de evaluación en la gestión de red. Entonces voy a compartir mi pantalla para ver un poco lo que vimos la vez pasada y también continuar con algunos ejercicios. Bueno, yo creo que ahí se puede ver. Bueno, justamente la vez pasada estuvimos viendo algunos, estuvimos haciendo algunas prácticas sobre lo que es IPER, que es para hacer medición de velocidad entre dos equipos. Entonces, eso estuvimos probando. Básicamente con esto se puede medir el desempeño de la red. Muchas veces, por ejemplo, podemos tener, eh, bueno, toda una red gigabit, cable RJ, o sea, cable categoría 6, pero la red es lenta, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo sabemos a qué velocidad se está transmitiendo? Entonces podemos usar Hyper, llevar una máquina, por ejemplo, a un punto, tener un servidor, no sé, en el data center, en la sala técnica o donde sea dentro de la institución y se hace un IPER. Porque puede ser, por ejemplo, que nuestra red sea gigabit, pero había sido el enlace de fibra, tiene un transceiver que es megabit. Entonces eso va a atajar todo el tráfico en cuando cuando pasa por ese transceiver. O puede ser que se le haya agregado un switch famoso, tiene algún problema el switch y rápidamente se cambia por uno de forma temporal y ya se queda eso, pero que había sido es un switch fast Ethernet, se le dice, y eso puede limitar todo el tráfico de la red, ¿verdad? O sea, de todos los equipos que están conectados a esa red. Entonces, con Hyper es una herramienta gratuita que podemos utilizar para poder hacer esos tipos de mediciones. También vamos a ver si tengo todavía. Hay también una aplicación que se instala. Vamos a ver si tengo todavía. Es como un speed test local. Eh, Justamente esto es vamos a ver si en la próxima clase por ahí podemos instalar. Este, esto sigue, está luego, se instala en un Apache dentro de un servidor y nosotros de cualquier máquina podemos hacer el speed test, le damos iniciar. Yo estoy afuera, ahora no estoy dentro de la institución, pero estoy conectado por VPN. Y vamos a ver a qué velocidad me conecto a este equipo actualmente. Entonces, fíjense, esto es súper útil también, inclusive mucho más práctico. Solo que en este caso sería desde mi máquina hasta el servidor donde está alojado esta página. Eh, a diferencia, a diferencia del IPERF, que es entre dos equipos específicamente. Entonces, hay una pequeña diferencia en la forma de medir. Bueno, aquí justamente se ve la velocidad. Yo estoy por internet, el VPN. Hasta ese equipo, por lo menos, yo tengo una descarga de casi 17 megas, una carga de 8, un retardo 46 y un jitter, justamente un jitter de 6.7. Este jitter básicamente está midiendo la, la diferencia de retardo que hay de un momento a otro. Es decir,
si este jitter es muy alto, eso no es bueno. ¿Por qué? Porque significa que hay mucho retardo, o sea, mucha diferencia de retardo, lo que significa que en un momento es muy rápido, en un momento es lento, rápido, lento, rápido, lento, entonces hay mucha inestabilidad y eso es lo que está midiendo este número. Vamos a probar de vuelta. Fíjense ahora, vamos a ver el jitter si aumentó, ¿no? Básicamente no, el jitter disminuyó, el pin mantuvo su retardo y esto serían las velocidades. Entonces, básicamente esta herramienta sirve bastante para lo que es prueba de eh, prueba de velocidad hasta un servidor en específico. Es muy similar al, al, al Hyper, pero no tan igual. Entonces, voy a ver si puedo conectarme a otro equipo también para hacer una prueba. Bueno, entonces vamos a probar un poco desde aquí. Este sería un Kali Linux que está dentro de la institución. Eh, Vamos a ver si aumenta la velocidad. Debería levantar mucho más. Bueno, este sería una máquina que está directo en la red. Fíjense ahí cómo levanta la velocidad. Esto significa que este equipo que está midiendo está en una red gigabit. Fíjense la descarga 886, la carga está cerca de los 900. Significa que efectivamente está funcionando súper bien la red gigabit. Al estar localmente, aquí se puede notar que el pin disminuyó en milisegundos y el jitter, que sería la variación de retardo, también disminuyó bastante. Esto sería un equipo local, esto sería un equipo remoto. Fíjense la diferencia, 0,38, 1,72. El retardo es 46 y este es 1. O sea, hay mucha diferencia cuando se mide de forma local como cuando se mide de forma remota. Bueno, entonces estas son herramientas para poder hacer mediciones, eh, mediciones de velocidad, el retardo y también la variación de retardo. A ver, bueno, estuvimos viendo con el Hiper, ya les comenté la diferencia que sería entre dos equipos en específico, hasta inclusive puede ser una conexión punto a punto, también se puede utilizar. Bueno, entonces básicamente con esto, esta es una de las herramientas para evaluar el rendimiento. Está también para evaluar la seguridad que ya dimos lo que es. Vamos a ver lo que es WASU. Vamos a ver, aquí hay un servidor. Básicamente para evaluación de seguridad se puede utilizar este.
el servidor, este es un 100 para evaluar, fíjense. Aquí, por ejemplo, actualmente hay 35 equipos que están siendo monitoreados, 30 y más, casi 40 ya realmente 4 están desconectados. Dentro de los 35 aquí se puede ver la lista y aquí se puede ver un resumen de los tipos de sistema operativo que se está utilizando. En este caso la mayoría son Ubuntu, están los CentOS, Debian, Windows y bueno, luego vamos a irnos aquí, Mitre Attack, para ver los tipos de ataque que se está recibiendo constantemente. Mirando esta lista, por ejemplo, estos equipos que están aquí tienen IP pública, lo que significa es que cuando los equipos tienen IP pública, está muy expuesto hacia Internet, por lo que está muy expuesto a recibir ataques. Entonces, siempre hay que analizar bien si realmente un equipo se necesita que esté expuesto al público o si no, lo ideal, lo recomendable sería solo acceso vía VPN para, por cuestiones de seguridad. Entonces, en lo que respecta a la seguridad está eh, este, este sistema SIEM, WASU, y también tenemos el otro que sería el OpenBus. Este sería para evaluar vulnerabilidad. Entonces, a ver, eh, este es un sistema para evaluar vulnerabilidad. ¿Por qué estoy mostrando esto? Porque estamos hablando aquí de evaluar la parte de seguridad. Ya que el rendimiento ya tenemos alguna herramienta, ahora estamos viendo seguridad y para evaluar tenemos, por ejemplo, el WASU y el OpenBus. También existe otro, pero eh, bueno, existen varios realmente. Yo estuve probando, por ejemplo, esto, a ver, reporte. Esto está haciendo un escaneo, todavía no terminó, está un 10%, pero es el OpenBus, el evalúa, eh, hace evaluación de vulnerabilidad. Entonces, tenemos esta herramienta para la evaluación de vulnerabilidad. Bueno, luego está la fiabilidad, evaluar la capacidad de la red para operar de manera confiable sin interrupciones, considerando factores como tolerancia a fallo y la redundancia. Básicamente esta herramienta que estuvimos viendo eh, en el transcurso, en las clases anteriores, permite evaluar el rendimiento y también la fiabilidad, eh, que sería la fiabilidad se refiere más a la tolerancia a los fallos y hoy también vamos a ver, con un simple pin podemos saber eso, lo de la fiabilidad. A ver, también estuvimos viendo, aparte de PERF, MTR, justamente MTR, voy a abrir mi consola, con MTR era que podíamos saber, eh, podíamos saber las pérdidas. Entonces, aquí justamente podíamos ver dónde hay mucha pérdida. Aquí, por ejemplo, en este punto hay que evaluar qué hay.
Y también aquí hay mucha pérdida. Entonces, a eso se refiere lo que es la viabilidad de la red. Y también está lo que es la escalabilidad de la red que vamos a ver ya enseguida. Algo interesante también es que los propios equipos de seguridad, justamente hablando otra vez de vuelta acá, lo que es seguridad en la red, vamos a ver un firewall, eh, ratito, bueno, los firewall en sí ya, en los firewall en sí ya se puede ver mucha información. Entonces, este es un firewall de capa 7 sería, ya que los firewall puede ser desde capa 3 capa 4 hasta capa 7, ¿verdad? Este es un firewall de capa 7, lo que se suele decirse también firewall de nueva generación, NFG. Bueno, aquí por ejemplo se puede ver la cantidad de usuarios que están conectados, que se están conectados, se conectaron en estos días. Se permite ver toda una estadística. Fíjense, esto por ejemplo son las marcas de los equipos que se conectaron. Tenemos toda una estadística. Estos serían los sistemas operativos. eh, Esto sería lo que están en línea. Aquí están de las VLAN, desde que VLAN vinieron las conexiones. Y aquí abajo se puede ver en detalle. De estos firewall, por ejemplo, simplemente esto se puede hacer un clic derecho. Voy a mover esto. Clic derecho a cualquiera. Fíjense que acá se puede bloquear directamente el IP. Hay montones de cosas que se puede hacer con esto. Eh, ver ciertos detalles. Inclusive se puede ver, se puede ver el tráfico de este equipo, de este dispositivo en específicamente. Entonces, a lo que voy es, hay varias formas de ver detalles. Bueno, aquí nos muestra esto. Esto creo que de hace una hora, a ver, 24 horas. Bueno, hay que ver por qué nos muestra. Bueno, entonces los mismos equipos ya suele traer cierta estadística para, eh, para visualización. Bueno, entonces, ya vimos lo que es perf, MTR, para lo que combina PIN y traceroute. Y después, justamente aquí estuvimos viendo herramientas de seguridad. Wasu Snort también lo que hace es, esta herramienta todavía no vimos, pero este lo que hace es, buscan patrones de conexiones, y es que desde un solo IP se conectan desde un solo IP hay demasiadas conexiones, entonces bloquea esa IP. De repente eso puede ser contraproducente también si de repente si hay varios alumnos conectados a un Wi-Fi, por ejemplo, que está haciendo un ateo
todos salen por ese Wi-Fi, pero el Snore va a reconocer como un solo IP. Si hay 20 alumnos conectados a un solo Wi-Fi, modo router, y se conecta a no sé, a la página de la facultad y esa conexión pasa por el Snore puede bloquear el tráfico del Wi-Fi ya que va a detectar como muchas conexiones en poco tiempo, por lo que hay que saber cómo configurar este sistema. Algunas veces realmente no es un ataque y te bloquea igual. Justamente este firewall de próxima generación es lo que estuvimos viendo recién, el Fortinet. Esta otra marca, Palo Alto, también proporciona protección perimetral avanzada y analiza análisis profundo de tráfico de red. En pocas palabras, estos equipos son equipos especializados para hacer control de seguridad en la red. Generalmente se utiliza en el borde de la institución. Entonces, la primera conexión que se recibe en el firewall y analiza el tráfico para poder dejar pasar o bloquear. Eh, estos equipos tienen licencia. Justamente la licencia suele ser bastante cara, eh, inclusive más cara que el hardware misma. Entonces, bueno, la ventaja que tiene es que cualquier vulnerabilidad que exista, que detecte, que Fortinet, la empresa, detecta, puede actualizar en su base de datos y eso se replica ya en todos sus equipos en el mundo que tiene licencia. Entonces nosotros no tenemos que preocuparnos por agregar una lista negra. Básicamente lista negra se le dice a la lista de IP o URL malicioso. Bueno, cada día salen nuevas URL, nuevos IP maliciosos, o sea, desde el cual se hacen peticiones maliciosas. Y bueno, en caso de Fortinet tiene su propio equipo especializado en buscar, detectar esos problemas y actualizan su base de datos. Eso automáticamente se actualiza ya en los Fortinet de todo el mundo. Y bueno, cada empresa, cada marca trabaja de esa forma, siempre y cuando se paga la licencia. Si es que no se le paga la licencia, por lo general, esa actualización se deshabilita. Luego está lo que es OpenBus, que estuvimos viendo, escáner de vulnerabilidad completo que evalúa sistémicamente la seguridad de la infraestructura de red. Esto este sistema permite hacer un, un escaneo de forma automatizada, de forma periódica. Podemos programar el- la evaluación o podemos realizar en el momento. En el Open Bus podemos colocar, por ejemplo, el, la URL del servidor, inclusive el usuario y la contraseña SSH para poder acceder al servidor y evaluar de una forma más detallada. Luego está Metasploit, que es una herramienta para hacer pruebas de penetración, o sea, para hacer ataques, o en pocas palabras, para aprovechar la vulnerabilidad. Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, una vulnerabilidad con OpenVAS y, la, la vulnerabilidad, o sea, aprovechar la vulnerabilidad a través de Metasploit. Entonces, Metasploit ya hace un ataque, no hace una evaluación. Entonces, nosotros ya tenemos que saber previamente cuál es la vulnerabilidad que tiene el equipo. Bueno, lo que es seguridad de la red. Porcentaje de amenaza detectada y mitigada por el sistema de seguridad, lo ideal sería eh, detectada mayor a 95%, o sea,
El escaneo debería detectar por lo menos el 95% porque existe una probabilidad también que no detecte, ya que cada día existe eh, evoluciona también la estrategia de ataques para no ser detectados por los firewall. Entonces, el, los sistemas que evalúa también tienen que actualizarse. El número de incidentes, cantidad de ataques o brechas que no fueron identificados por los sistemas de seguridad. Lo ideal es cero. Realmente lo ideal es que detecte todo. Tiempo de respuesta. Tiempo de respuesta promedio para identificar, mitigar y resolver el problema de seguridad. 1 hora para incidentes críticos. O sea, lo ideal sería o sea, menor a 1 hora. Tiene que ser algo rápido. Entonces son parámetros que hay que tener en cuenta. No podemos tardar mucho en solucionar las cosas porque se puede complicar. Herramienta para garantizar la fiabilidad de la red, hay bastante. Ya estuvimos viendo lo que es Savix, sistema de monitoreo. No solo existe Savix, existe Cacti, existe Mokepim. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a rememorar. Tenemos aquí Mokepim, por ejemplo. Fíjense, aquí hay eh, en esta gráfica hay hay mucha variación. Fíjense cómo va este PIM. Para este equipo hay menos variación de PIM, es algo más recto. Esto que muestra aquí, por ejemplo, esto significa que hay inestabilidad entre el servidor de monitoreo y el switch que está siendo monitoreado. Aquí se nota que hay mayor estabilidad. Aquí por momentos hay una variación. Este es bastante estable, muy estable. Este dependiendo de la hora y así sucesivamente con la imagen ya se puede notar la estabilidad del enlace. Entonces, eh, aquí se puede ver, por ejemplo, en milisegundos, eh, 1 milisegundo. Aquí este 1,5. Aquí este de repente subió aquí bastante. Hubo algo en este horario. Por eso subió el pico. Este menor a 1 milisegundo. Este sería medio. Aquí hay bastante retardo. Y bueno, eh, entonces esto sería para ver la estabilidad. Vamos a ver también lo que es Observium, otro equipo para evaluar la salud de algunos de la red. Aquí, por ejemplo, se puede ver la temperatura. Vamos a ver dónde hay una alta temperatura y podemos filtrar. Fíjense, por 57 grados sería uno de los switches, esta temperatura. Entonces se puede ordenar. Gracias al monitoreo podemos saber cuáles los equipos están con una temperatura muy alta. Podemos saber el estado del storage de los discos. Algunos, por ejemplo, están llenos y hay que liberar. Y estos son, por ejemplo, es el orden. Eh,
También está Cacti, que para ver el tráfico. Mm, Entonces, a ver, aquí por ejemplo se puede ver el tráfico en los puertos. Fíjense, por ejemplo, aquí de repente en un momento dado hubo un pico, un pico de tráfico de 600 Mbps, significa que hubo una copia muy alta, una copia de datos probablemente durante un periodo de tiempo. Fíjense que esto llama la atención. Aquí las 12 de vuelta. Aquí se puede ver los patrones de 2 horas. Esto sería ya por meses. Y hubo mucho tráfico. Bueno, y así sucesivamente. eh, Podemos ver herramientas que puede ver la fiabilidad de la red. En lo que no vimos es el Nagios. El Nagios que permite configurar, ver el estado, ver el estado de las aplicaciones. Vamos a ver si me acuerdo mi contraseña. Entonces, por ejemplo, eh, eh, este servidor se está chequeando. A ver, service, aquí sería. Básicamente este despliega, este por ejemplo GW hace PIN pero no está habilitado el puerto 80. A ver, este no está habilitado estos puertos. Esto probablemente se apagó. Esto se apagó y bueno, básicamente de este servidor se está evaluando estos puertos. Entonces hay varias formas de evaluar para garantizar la fiabilidad. Básicamente, en cuanto a tolerancia a fallo, la capacidad de la red para continuar funcionando ante fallo en componente específico, ideal sería 100% en caso de fallo de redundancia adecuado. O sea, si es que hay redundancia, entonces no debería, o sea, la fiabilidad debe ser 100%. Descripción: promedio entre fallos, tiempo promedio entre interrupciones no planeadas, ideal a, a ver, eh, hay algo que está mal, parece, 10.000 horas, dicen. Tiempo promedio entre fallos. Vamos a ver después esto para corregir. Tiempo promedio de reparación. Tiempo promedio para restaurar el servicio tras un fallo sería menor a 30 minutos. Eso sí, es que si hay un problema, lo ideal sería reparar en menor a 30 minutos para fallos menores y menor a 2 horas para fallos mayores. Entonces hay todos parámetros para evaluar eso. Entonces, esta sería la práctica 3 para ver en detalle lo que es el PIM. Muchas veces nosotros
hacemos PIN, pero no miramos los detalles. Vamos a ver hoy. Básicamente permite ver la conectividad de la red. Envía paquete ICMP. Cuando se hace un PIN, muchas veces no nos responde en un lugar. Si es que no nos responde un servidor, no significa que no está arriba. Puede ser que esté arriba, pero que esté bloqueado. Los paquetes SMP estén bloqueados. Eh, Simplemente por eso. Pero si es que responde, estamos 100% seguros de que sí está arriba. Entonces, ese detalle hay que saber bien. Si es que no responde, entonces no podemos, de todas maneras, no podemos estar seguros de que no está activo. Puede ser un bloqueo nomás. Entonces, vamos a suponer, bueno, básicamente aquí estamos viendo un tiempo de respuesta de 44 milisegundos. Desde mi máquina yo estoy por una VPN, 4 enviados, 4 recibidos, 0 perdidos. Vamos a ponerle para que envíe, por ejemplo, 20 menos P, creo que, a ver, había un pin menos P. Bueno, este para menos T para que no nos pare, para que continúe, para que de forma continuada haga PIN. Esto se usa bastante para cuando hacemos algunas pruebas, donde, por ejemplo, desconectamos un cable y nos vamos conectando y cuando hace PIN, entonces ese es el cable. Muchas veces de esa forma se puede usar también el PIN para poder detectar. O sea, es una estrategia que se usa en la práctica para poder detectar, por ejemplo, cuál es el cable por donde pasan los paquetes para llegar a un servidor o a un equipo. Aquí básicamente cero paquete perdido, que es lo ideal. Tiempo 43 milisegundos, es un buen tiempo también para una conexión remota. Básicamente TTL, esto es algo que hay que saber bien qué significa, valor que define la duración máxima de un paquete, pue- que un paquete puede permanecer en la red antes de ser descartado. Cada salto por el rotador disminuye el TTL en uno. Si alcanza cero, el paquete se descarta. A lo que voy es, en este caso tenemos TTL 63. Si es que llegamos a pasar por 63 routers hasta llegar a destino, el paquete va a ser descartado. Porque esto se utiliza para evitar loop de conexión. Entonces, si por alguna razón eh, hacemos un pin a un equipo que está muy lejos, a ver, a ver, Google, eso por ejemplo, tiene todos sus servidores muy cerca por cuestiones de desempeño, justamente por eso. A ver, google.com, 20 milisegundos, inclusive responde más rápido que esto. Pin sale por la IP versión 6, menos B4 que era. Eh, Había un parámetro para decirle que haga PIN, pero a la versión 4, eh, en caso de que un servidor puede tener una IP versión 6 y una IP versión 4 al mismo tiempo. Por defecto, por defecto los servidores, los equipos priorizan la versión 6 si es que están activos los dos. Entonces, es algo para tener en cuenta, por eso en este caso mi máquina recibe también una dirección IP versión 6 y una versión IP versión 4, por eso me está respondiendo esto. Vamos a ver, IP
eh, ip.config. Bueno, entonces, vamos a ver mi IP. Yo estoy por cable. Aquí está mi dirección IP versión 6. Y este sería mi IP versión 4. Por defecto, la máquina utiliza este. Si es que del otro lado, en este caso Google, por ejemplo, tiene también una IP versión 6 y una IP versión 4. Entonces va a usar la dirección IP versión 6. Si es que del otro lado solo tiene IP versión 4, entonces mi máquina va a usar también solo versión 4. Entonces es es una forma gradual de ir pasando de versión 4 a versión 6. Por el momento se mantienen los dos, pero prioriza la versión 6. El tiempo de respuesta que tarda el paquete en viajar desde el emisor y el receptor se expresa en milisegundos. Un tiempo de respuesta bajo indica una red rápida y eficiente. Entonces, si yo hago a Google, sería 20 milisegundos. Si yo le pruebo a Facebook, perdón, 23 milisegundos, 20 nomás lo también, 19, casi el mismo tiempo. A ver, ABC, por ejemplo, 20, 20 muy estable. Fíjense que muchos equipos ya tienen versión 6, los servidores casi todos ya está teniendo, mal.com.pi. Este me responde IP versión 4. Acá, por ejemplo, hay algo interesante, no me está respondiendo el PIN. Esto no significa que el servidor esté abajo, sino que está bloqueado nomás el PIN. Bueno, entonces eso sería el tiempo de respuesta. La práctica básicamente es eh, hacer PIN para verificar el retardo. Este parámetro tengo entendido que funciona para Linux. Vamos a probar en Linux esto. -C. Básicamente va a enviar 10 veces, 9, 10. Entonces, aquí dice 10 paquetes transmitidos, 10 recibidos, 0% perdido. Eh, Esta es la suma de los tiempos. A ver, esta sería la desviación estándar. Esto. Esto sería el máximo, esto sería el mínimo. Así se entiende. Y si es que estamos haciendo en Windows, tenemos que usar esto. -N sería en Windows. En vez de -C. 10 veces lo tiene que enviar y analizar el resultado. 10 enviados, 10 recibidos, ni uno perdido. Sería la media 67, el máximo 72 milisegundos. Esto ya es mucho realmente. 60 debería ser menor a 50, idealmente. Bueno, básicamente, a ver qué más dice. Medir esto. ¿Cuál fue el tiempo promedio de respuesta? Básicamente aquí muestra la media 67. También muestra el mínimo, el máximo, la desviación estándar. A ver, en este no veo la desviación estándar,
pero en el Linux sí se ve la desviación estándar. Aquí sería de este sería, este sería el promedio, que sería, a ver, primero minuto mínimo, promedio, máximo y la desviación estándar. Luego, comparar con la red local. Entonces, vamos a ver nuestra red local y vamos a comparar con esta. En mi caso, yo estoy en la 100 101. Ustedes tienen que ver su IP de la puerta de enlace. En este caso, mi puerta de enlace es 101. Bueno, vamos a ver los promedios. Fíjense aquí, por ejemplo, los tiempos de 20 21 así sucesivamente. Aquí me está mandando 2, 1, 1.4, varía entre 2 menor a 2 esto. No se perdió paquete. El menor es 1,080, el mayor es 2. Fíjense que grande es la diferencia cuando están lejos. La desviación estándar es 4 y este es 0. Hubo mucha variación de retardo aquí. No, a esto probablemente le hizo variar mucho en la desviación. Fíjense, 15 de repente. Entonces, esto va a afectar este número. Si volvemos a probar, puede ser que cambie. Vamos a ver si cambia la desviación estándar. Ahí en estas condiciones debería ser muy bajo. Fíjense aquí, ahí sí cambió bastante. 0,40, 0,4. Entonces, eh, la desviación estándar es la variación de los tiempos. Esto tuvo una gran variación, una alta desviación estándar por este retardo que hubo aquí. Bueno, entonces hay que comparar los promedios con el 888. Básicamente hablar un poco de la diferencia, o sea, comparar qué indica un retardo más bajo o más alto en la red local frente a la red remota. Básicamente, bueno, al ser remoto hay más pérdida por el camino, ¿verdad? En, o sea, hay una latencia mayor por la distancia, por los saltos. No hay pérdida, pero hay latencia. Bueno, básicamente eso nomás sería la práctica, es bastante fácil, es muy, es solo comparar, pero la idea es que puedan aprender. Bueno, luego vamos a hablar de lo que es la herramienta de escalabilidad de la red. A ver, básicamente existe varias herramientas, como por ejemplo Ansible, herramientas para automatización que simplifican la gestión, o sea, pudiendo controlar hasta 10.000 nodos que desde una única central, una consola central. Básicamente estamos hablando de un SDN, una red definida por software. Entonces, esta herramienta vamos a estar viendo ya en el curso de avanzados, que sería en marzo del año que viene. Luego está para escalar lo que es Docker y Kubernetes, que son contenedores que se utilizan muchísimo en lo que es la nube.
Entonces, actualmente se utiliza mucho lo que es los contenedores, especialmente en los servidores. Muchas veces, por ejemplo, podemos instalar una herramienta directamente desde un contenedor. Descargamos un contenedor ya todo preinstalado. Y Kubernetes lo que permite es hacer un balanceo de carga. Está lo que es NetBrains, sistema de automatización también que se utiliza mucho en lo que es eh, la red definida por software, eh, herramienta de la nube que, que permite la escalabilidad, y el VMware también eh, tiene herramienta para escalar rápidamente. Todo esto vamos a estar viendo ya en el curso avanzado de, de lo que es redes. Básicamente en cuanto a ancho de banda, la facilidad, o sea, la facilidad para aumentar el ancho de banda según la necesidad. Muchas veces necesitamos más ancho de banda y esta herramienta tiene que permitir aumentar el ancho, crecimiento del 20 a 50% sin afectar la calidad del servicio. O sea, esta herramienta que están aquí muchas veces permite hacer esa flexibilidad de recursos, aumentar más memoria, aumentar o disminuir memoria, procesador, espacio de disco, etcétera. Entonces, Eh, en cuanto a la adopción de nuevas tecnologías, el tiempo y recursos necesarios para integrar tecnologías emergentes, lo ideal sería que la red esté preparada para implementar nuevas tecnologías, como por ejemplo, si tenemos una red plana, podemos implementar VLAN. Si tenemos VLAN, podemos ver algo de automatización, SDN, y agregar otras tecnologías más en la red de forma segura. Y la capacidad de manejar nuevos dispositivos, muchas veces eh, los números de usuarios de dispositivos que deben agregar sin comprometer el rendimiento. Lo ideal sería que una red pueda soportar muchos usuarios sin afectar la capacidad. Entonces, haciendo un resumen de números ideales en cuanto a la velocidad de transmisión, eh, necesitamos, por ejemplo, que nuestro ancho de banda sea por lo menos el 90 al 100% del ancho de banda contratado. Como ya sabemos, o sea, me imagino que ustedes saben, lo que solemos contratar en nuestras casas suele ser una modalidad de mejor esfuerzo, best effort se le dice, que básicamente consiste en que si compramos 100 Mbps, ese 100 en realidad es en el mejor de los casos. Y mm, si es que el proveedor tiene en la zona 1 GB, ese 1 GB en realidad le vende a 50 personas, y en caso de que las 50 personas no estén usando todo en paralelo, vamos a tener los 100 megas. Si no, no. En caso de que tengamos una red dedicada, lo ideal sería que llegue a lo que realmente compramos. Si compramos 100 megas de red dedicada, debería llegar por lo menos al 90 a 100% de lo contratado. La latencia, una red local, lo ideal sería que sea menor a 5 milisegundos. Justamente eso estuvimos viendo. A ver, una red local menor a 1 milisegundo es, y lo ideal sería menor a 5, o sea, estamos dentro. La latencia para una red WAN puede ser que sea, mm, o sea, WAN sería prácticamente internet, ¿verdad? Pero de todas formas, lo ideal sería menor a 50. Fíjense aquí, el 888, fíjense, 68 milisegundos ya es un número un poco alto. Lo ideal sería 50 realmente. En cuanto a la pérdida del paquete, lo ideal sería entre 0 a 1%. En nuestro caso tenemos una pérdida de prácticamente cero.
La disponibilidad uptime sería el 99,9% en el año, o sea, que esté siempre disponible. La tolerancia a fallos sería 100% funcio- funcionalidad redundante. En los data centers generalmente se tiene equipos redundantes para ser tolerante a fallos, y es que un equipo funciona, el otro puede actuar. El tiempo de respuesta a nivel de seguridad debería ser menor a 1 hora para incidentes críticos. Entonces, algo, hay que estar preparado también para lo que es los incidentes de seguridad. Eh, este MTR era, por acá era que había eso, ¿qué significaba MTR? Tiempo promedio entre fallos y tiempo promedio de reparación. Tiempo promedio entre fallos, o sea, sería 10.000 horas. Entre un fallo y otro debería ser mayor a 10.000 horas. O sea, 10.000 horas, no sé cuántos años. Vamos a ver, 24 horas. Tiene un día por 365. 8.000 horas tiene un año. No, 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 a ver. 24 horas por 365. 8.000 horas tiene un año. Y bueno, lo ideal sería que un año casi no haya fallo, ¿verdad? Un año y 2 meses. Vamos a calcular. 10.000 dividido 365. No, 3 10.000 dividido 365. Acá está mal. 365 dividido 10.000. Algo hice mal. Pero sigue un poquito más de un año. Tiene que ser el mínimo de tiempo para fallos y tiempo promedio para poder restaurar ante una falla de 30 minutos a 2 horas. Bueno, no sé si están ahí ustedes. Sí, profe. Ok, vamos a dar un pequeño receso de 11 hasta ahí 21 para poder continuar. Dale, profe, ya está. Dale, dale. Bueno, voy a compartir de vuelta mi pantalla. Bueno, estuvimos viendo, voy a poner pantalla completa. A ver, la escalabilidad, esto ya estuvimos viendo. Los tiempos, esto es muy importante para poder saber, para poder medir, eh, para tener los parámetros de medición. Indicadores de desempeño, básicamente, son métricas que ayudan a evaluar el rendimiento de la red. Eso es lo que estuvimos viendo aquí, las métricas. 99,9% de disponibilidad, porcentaje de lo que estaba operativo, latencia, tiempo que tarda el paquete en llegar a su destino, por ejemplo, 10 milisegundos. El ancho de banda es otro parámetro, que es la velocidad de transferencia de datos. Como ejemplo, da 1 Gbps. Número de dispositivos conectados a la red, que son 500. No, es un ejemplo, ¿verdad? Básicamente son indicadores nada más. Entonces, las métricas clave: disponibilidad, tiempo de actividad, que tanto el tiempo que está disponible en los equipos, los servicios, el rendimiento, sería la latencia del ancho de banda, tiempo que tarda en responder. La seguridad es qué tantos ataques pueden recibir. Y los costos sería gasto operativo, consumo de energía. ¿Verdad? Los servidores, por ejemplo, calientan bastante, pero bueno, tiene que estar dentro del aire, pero el aire hay que evaluar también el consumo. Hay una serie
una serie de equipamientos, especialmente un data center que consume cierta cantidad de energía. Entonces, básicamente son métricas para evaluar la gestión de la red. Esta métrica permite identificar las áreas de mejora y optimizar el rendimiento. Bueno, entonces, a ver, de esto ya estuvimos hablando. Aquí. Recolección de datos. Básicamente a través del monitoreo podemos tener los datos de la red, incluyendo el rendimiento, la estadística, todo lo que estuvimos viendo con las herramientas. Luego esto se puede analizar los registros como lo del firewall. Les estuve mostrando que también en el firewall se tiene un montón de registros, especialmente se tiene para evaluar lo que es seguridad también, o en los sistemas como WASU o OpenVAS que estuvimos viendo para saber lo que es la parte de seguridad. Y también hay que hay que tener una estadística, llevar a cabo una encuesta a los usuarios eh, para, eh, para saber cuál es su grado de satisfacción del uso de la red. Entonces, los usuarios también nos va a dar una información valiosa de lo que es la red. En cuanto al análisis de datos, lo que es análisis descriptivo, examina los datos para comprender su estado actual, identificar tendencia. Básicamente sería un análisis descriptivo. Predictivo sería utilizar modelos estadísticos para pronosticar resultados futuros, cómo se espera el tráfico, por ejemplo, en el futuro en base a experiencia del pasado. Entonces, si es que, por ejemplo, en la institución anteriormente se tenía 100 funcionarios y se tiene un histórico, entonces, gracias a ese histórico podemos predecir cuál sería el uso de la red en cuando tengamos 200 empleados, ¿verdad? No es proporcional, pero se puede más o menos predecir. Hay que tener en cuenta que cada día los sistemas están desarrollados ya utilizando más recursos, ya que se tiene que adaptar a los tiempos. Los sistemas web de antes, por ejemplo, no sé si se acuerdan, inclusive el YouTube, por ejemplo, anteriormente vos abrís y empezaba a cargar hasta que complete, hasta que cargue totalmente. Actualmente eso ya no pasa, carga un poquito y ya se queda ahí. ¿Por qué? Porque asume que tenemos una velocidad de internet ya un poco significativa en comparación a antes, o sea, en comparación a tiempos anteriores. Entonces los sistemas se adaptan a los tiempos. Análisis prescriptivo brinda recopilaciones sobre las mejores acciones a tomar basada en en el análisis predictivo y la optimización del resultado. Entonces, básicamente hay varios tipos de análisis que eh, se puede realizar. Entonces, generalmente se utiliza son datos históricos. El análisis de datos es esencial para descubrir información valiosa que permite tomar decisiones estratégicas. Entonces, en base a los datos que tenemos, podemos tomar decisiones, identificar tendencias, o sea, cómo vamos a estar para el futuro, qué velocidad de internet necesitamos para dentro de 1 o 5 años, patrones y oportunidades. Las empresas pueden optimizar sus operaciones y alcanzar sus objetivos de manera efectiva. Entonces, hay que hacer un análisis de los datos recopilados, utilizar justamente en las métricas para decir, de esta forma nosotros podemos decir que nuestra red está en óptimas condiciones. En cuanto a la evaluación del diseño de la red,
siempre tenemos que tener un diseño de la red de cómo están todos conectados, un diseño lógico y un diseño físico. Entonces, en cuanto a la topología física, se analiza la estructura física y lógica, incluyendo la distribución, los dispositivos y conexiones. O sea, hay que tener una topología, una gráfica de cómo está distribuido para poder hacer los análisis. Ancho de banda y rendimiento. Se evalúa la capacidad de la red para manejar el tráfico actual y futuro. O sea, entonces hay que tener un dato de ancho de banda actual para poder también predecir en el futuro cuánto vamos a necesitar. En cuanto a seguridad también se debe tener en cuenta las medidas de seguridad, los firewall, sistema de detección, intrusión, evaluación de vulnerabilidad. Luego, escalabilidad y flexibilidad. Básicamente hay que estar preparado para poder recibir una mayor cantidad de usuarios en un tiempo determinado y no estar limitado a, a- a a pocas conexiones. Eso va a depender mucho, por ejemplo, en caso de Wi-Fi, el modelo de Wi-Fi que tenemos. Hay, por ejemplo, Wi-Fi para alta densidad, que justamente se utiliza para eventos. Lo que significa es que permite una gran cantidad de personas, o sea, permite que se conecten una gran cantidad de personas por ese equipo. Generalmente son mucho más caros, pero existen. Bueno, en cuanto a la evaluación de la implementación, eh, hay que ver la conformidad del diseño. Compara la implementación real con el diseño planificado. Entonces, tenemos que tener un diseño y cómo se implementó. O si es que ya se implementó, por lo menos hacer el diseño, ¿verdad? Pero de todas formas hay que hacer un diseño ideal, como idealmente debería estar la red. Y de acuerdo a ese diseño ideal, trabajar por la red para que finalmente podamos tener la red ideal. Por eso hay que comparar la red, el diseño de la red ideal con lo que se tiene, con lo que se tiene en realidad. El rendimiento de la red hay que evaluar, tenemos que tener los parámetros de rendimiento y evaluar nuestra red de acuerdo a eso, de acuerdo a si cumplimos o no lo que según los parámetros establecidos. La seguridad, tenemos que tener también unos parámetros de cómo debería estar la seguridad y cómo está realmente en la actualidad. Y la experiencia del usuario, hay que hacer cada tanto tiempo, evaluar la satisfacción, por lo menos cada 6 meses, cada un año específica, aproximadamente. También hay que realizar mantenimiento preventivo, justamente para evitar problemas. Hay que hacer actualización software, limpieza de los equipamientos, los switches, computadoras. Entonces hay que hacer mantenimiento preventivo y también correctivo. Esto ya cuando tiene una falla de hardware, error de configuración, y siempre hay que tener el monitoreo de forma continua. Hay que identificar las fortalezas y las debilidades. Por ejemplo, en lo que es la fortaleza, identifica los aspectos de la gestión de redes y su funcionamiento. O sea, por ejemplo, una fortaleza puede ser un firewall licenciado. Un Fortinet licenciado, por ejemplo, puede ser una fortaleza que se tiene. Entonces, tener en cuenta eso. Y una debilidad puede ser, a ver, los switches son Fast Ethernet. Bueno, entonces es una debilidad. No es administrable. Es una debilidad que se tiene. Entonces, tener una lista de fortalezas y debilidades.
Eh, Esto puede ser puede incluir diseño. Lo que la fortaleza puede incluir diseño de la red, una gestión de seguridad eficiente, equipos, puede ser una fortaleza, puede ser los personales o puede ser una debilidad también, ¿verdad? Y bueno, esto hay que tener. Análisis de causa raíz. Hay que identificar los problemas. Comience por definir claramente el problema específico que se está experimentando. Si es que hay algún problema, hay que encontrar el problema y comprender el síntoma, el alcance, el impacto del problema. Entonces, si es que la red está lenta, eso es famoso, la red está lenta, hay que identificar dónde está el problema. Si el problema es el proveedor, si el problema está en la configuración de los equipos, de los switches, del cableado, del Wi-Fi, entonces hay que encontrar el, el problema. Para eso hay que recopilar la información, analizar y verificar las causas. Entonces hay que llegar a la causa raíz. Entonces, el análisis de las causas raíz es una herramienta poderosa en la gestión de redes, ya que ayuda a identificar y abordar las causas subyacentes de los problemas, en lugar de simplemente tratar los síntomas. O sea, esto de tratar los síntomas es el famoso apagar incendio, ¿verdad? Y eso no es lo ideal. Hay que encontrar las causas raíz y solucionar. O sea, al encontrar la causa ya se puede trabajar por la solución. Entonces, desarrollo de planes de acción. Una vez que se tiene identificado las causas raíz de un problema, hay que identificar, hay que hacer planes para poder solucionar de forma definitiva. Entonces, identificar acciones, determinar las acciones concretas necesarias para abordar la debilidad. Entonces, hay que identificar qué acción hay que realizar para, para afrontar la debilidad que se tiene. Hay que definir los objetivos y ese objetivo tiene que ser medible, alcanzable y relevante. O sea, los objetivos siempre se tiene que poder medir para saber si estamos avanzando o no hacia los objetivos que nos proponemos. Esos objetivos puede ser, por ejemplo, si la red está lenta, podemos poner latencia. Vamos a suponer la latencia está en la red local está a 40 milisegundos. Entonces, eh, tenemos que trabajar tenemos que buscar dónde está el problema para bajar esa latencia a un número menor a 10 milisegundos en la red local. Entonces, si de 40 bajamos a 30, bueno, se mejoró en algo. Luego bajamos a 20 y luego bajamos a 10. O sea, tiene que ser algo relevante. O sea, tiene que ser algo medible. Asignar recursos. Identificar los recursos necesarios para la ejecución de cada acción, incluyendo personal, presupuesto, tiempo y herramientas. Entonces, para solucionar el problema hay que identificar qué es lo que necesitamos. No solo personal, sino también herramientas y personal y tiempo. Asignar responsabilidades, personas o equipo específico para la ejecución. Entonces, establecer responsabilidades. ¿Quién es el que tiene que hacer el trabajo? ¿O quiénes? Puede ser un equipo de trabajo y por cada acción definir quién tiene que hacer. Y establecer un cronograma, un tiempo para hacer las cosas. Porque si no tenemos tiempo, muchas veces nos dejamos estar y bueno, no podemos avanzar. Y hay que monitorear y dar seguimiento a las cosas que se hacen. Entonces, priorización de iniciativas. Análisis de impacto, evaluar el impacto potencial de cada iniciativa en el objetivo empresarial. Entonces, por cada cosa que hacemos, tenemos que evaluar cómo va a impactar en la institución. Indicar la iniciativa con mayor urgencia, o sea, si hay varias cosas
varios problemas, hay que evaluar cuál es el más urgente. Recurso disponible, considerar la disponibilidad de recursos humanos, financieros y tecnológicos. O sea, hay que considerar eh, el equipo humano, la plata que se tiene y la tecnología. O sea, si es que hay que cambiar todos los switches por algo administrable, hay que evaluar si hay personal, si los personales, si los funcionarios puede cambiar, puede configurar. Hay que analizar también si hay dinero para comprar los equipos y bueno, la parte tecnológica también, si no sé si hay en qué va a afectar, eh, no sé si se va a poner fibra, por ejemplo, si hay los equipos tecnológicos necesarios para poder trabajar con fibra. Dependencia, identificar dependencia entre iniciativas para priorizar las acciones. Si hay varias iniciativas, varias cosas que hacer, entonces hay que analizar cuál depende de cada uno. O sea, qué depende de si una cosa depende de otro. Esta es lo que es la asignación de recursos. eh, Básicamente lo que se refiere a priorizar las necesidades. Si hay varias necesidades, generalmente hay varias necesidades, entonces hay que priorizar eso. Optimización de recursos, básicamente identificar las áreas donde los recursos puede utilizarse de manera más eficiente. Entonces, eh, podría ser, por ejemplo, varios tipos de recursos. Puede ser recursos humanos, por ejemplo. Puede ser que un informático esté trabajando en cosas administrativas. Entonces, ese informático va a ser más productivo en el sector informático. O si estamos hablando de equipamiento, si es que tenemos un Wi-Fi de alta densidad y está en una oficina donde están dos, tres personas, entonces en realidad ese equipo de alta densidad sería más conveniente tener, por ejemplo, en la recepción o si es que hay algún salón de evento, tener en el salón de evento un lugar donde realmente se pueda aprovechar al máximo esos equipamientos. Control de gasto, básicamente serían los presupuestos, lo que es la parte financiera. Hay que tener obviamente mucho control porque los equipamientos tecnológicos son bastante caros, suma bastante. Cualquier servidor, switch de buena calidad tiene su costo y es un costo bastante alto. Está lo que es seguimiento y evaluación también que hay que seguir, hay que dar seguimiento constante a las cosas que se hacen y medir, ajustar los recursos, los planes, hay que tener un plan de acción. Estrategia de optimización se refiere básicamente a optimizar los anchos de banda de manera eficiente. Actualmente, en muchos casos ya no tenemos más problemas de ancho de banda, ya que los proveedores nos están vendiendo, o sea, los costos del ancho de banda bajaron bastante en los últimos tiempos. Pero anteriormente, por ejemplo, el ancho de banda o sea, se controlaba bastante por los costos. Entonces, anteriormente tener Anteriormente teníamos una conexión de 1 mega, 2 megas, 5 megas. Ahora estamos hablando de 100 megas, 200 megas. O sea, grande ya es la diferencia de ancho de banda. Optimización de ruta. Seleccionar una ruta óptima eh, puede mejorar la confiabilidad y la velocidad de conexión. Bueno, este tema de ruta óptima sería más en caso de proveedores de Internet, pero en muchas organizaciones se tiene varios proveedores, por lo que sí se puede optar por uno u otro proveedor, ya que siempre existe una diferencia de calidad de servicio y también de velocidad. En cuanto a la seguridad, eh, también implementar medidas de seguridad robustas. eh, Hay que tener los sistemas de monitoreo 100 sistema de evaluación de vulnerabilidad, entre otros. Y optimizar los recursos, ajustar los recursos de acuerdo a necesidad. Y finalmente hay que comunicar los resultados porque muchas veces en lo que es en el sector informático
Eh, Pareciera que nunca se hace nada. ¿Por qué? Pues porque muchas veces no se presentan los resultados de las cosas que se hacen y muchas veces no se ve. Una configuración que se hace, por ejemplo, una instalación de un sistema de un 100 por ejemplo. Y es que no se muestran los resultados, pareciera que no se ve, está ahí en el servidor, pero no se ve. Entonces hay que comunicar los análisis de resultados de evaluación, un formato claro. Hay que hacer presentación visual, gráficos, tablas, estadísticas, una presentación oral al equipo de trabajo de lo que se hizo y brindar oportunidades para preguntas también a los interesados. Y siempre tiene que estar todo alineado a los objetivos de la organización, ya que eso es finalmente lo que se desea, eh, integrarse, o sea, la integración estratégica. Cualquier cosa que se haga estén alineados a los objetivos y las metas de la empresa para darle valor a, a la empresa, ¿verdad? Y lo que se invirtió en tecnología que poder, para que pueda retribuir a la empresa. Y siempre hay que hacer mejora continua, no siempre, o sea, nunca es todo perfecto, siempre hay que hacer análisis de mejora, planear, implementar y monitorear. Entonces, análisis, implementación y monitoreo, esa sería la secuencia. Analizar qué problema hay, cómo se puede mejorar. Hay que implementar y después monitorear. Hay que realizar siempre estrategias de capacitación continua. eh, Siempre hay que capacitarnos. Lo que ustedes están haciendo, por ejemplo, es algo excelente. Tienen que capacitarse, hay que gestionar los riesgos. Siempre hay que saber qué riesgo tenemos. Plan de recuperación ante desastre, hay que tener ese plan. Hay que monitorear siempre la red y compartir la información en el equipo. Y como conclusión, vuelvo a repetir, siempre hay que haber una mejora continua de toda la parte informática, también de nosotros mismos. Tenemos que capacitarnos siempre. Siempre tenemos que innovar, implementar nuevas tecnologías, nuevamente la capacitación y una gestión estratégica que, o sea, lo que hacemos dentro de todas las implementaciones debe alinearse a la empresa. Y bueno, estos son básicamente los indicadores de los trabajos prácticos. Son 6 puntos que tenemos esta semana. La práctica uno que es el IPER, tiene 2 puntos. La práctica MTR tiene 2 puntos. Y la práctica 3 que era del PIM, pruebas y responde correctamente el análisis de resultados. Básicamente las preguntas que se tenían en la práctica 3 tiene 2 puntos. Son 6 en total. No sé si tiene alguna consulta. ¿Eso Profe, cuánto tiempo vamos a ese- tener para...? Ok. continuando, Javier. No, yo iba a consultar nomás hasta cuándo tenemos tiempo para entregar lo del lunes y lo de hoy. Y normalmente yo suelo poner una semana, o sea, el lunes, el que sea el lunes, vence el lunes de vuelta. Eh, o sea, sería el lunes a las 23 horas, creo que está programado ese, en la plataforma está ya programado eso, hasta el lunes a las 23 horas. Dale, bro, gracias. Ok, y no sé qué preguntaste. Eh, yo también, profe. Viste que la tarea de la semana 4 yo Ajá, entregué tarde. Yo ajá. pero entregué tarde. No sé si eso igual sí. No, no, claro, no, la idea es entregar, igual no me voy a considerar el total de puntos, no hay problema. Dale, y eso, Pero estaba dentro de los, o sea, te permitió adjuntar igual nomás. sí, me dejó igual subir. Ok, ok. Creo que el martes por ahí se decía o lunes y yo entregué el otro día. Ah, ok. Bueno, no hay problema. Dale, bro. Y bueno, si no hay más consultas, hasta aquí sería la clase de hoy.
y nos vemos de vuelta el próximo lunes, sería. Dale, bro, nos Dale, vemos, profe. gracias. Gracias, Dale, gracias. chao, Chao, chao. chao.